esta hora en eltiempo.com es la que contiene 3 claves de la tributación propuesta en la ley de financiamiento. Entre otras cosas, el informe explica por qué, pese a las críticas que ha despertado la propuesta de gravar la canasta familiar, el gobierno se mantiene en que se paguen impuestos, al menos por algunos de esos productos, como la carne, el pollo y el pescado. También está siendo muy consultada la información relacionada con disturbios que se han presentado en el campamento para venezolanos que se estableció en Engativá. De acuerdo con el distrito, algunas de las personas que están albergadas en ese lugar se manifestaron por la alimentación que reciben y porque no se les permite cocinar. El ESMAD intervino para controlar los desórdenes. Otra de la información que sigue siendo muy consultada desde el viernes pasado es la relacionada con el submarino Ara San Juan. Hoy tenemos una nota donde se explica cuáles son las posibilidades que se están explorando para resolver completamente las inquietudes sobre el hundimiento, teniendo en cuenta que algunos expertos consideran imposible el reflote del submarino. La fortuna de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, es otro de los temas que más interesa a nuestros lectores. En nuestro portal tenemos una nota sobre por qué la riqueza de Zuckerberg ha disminuido dramáticamente en los últimos meses, lo que llevó a que pasara del tercer al sexto lugar entre los hombres más ricos del mundo. Además, hay un informe sobre la llegada de los estudiantes que desde Florencia a Caquetá se vinieron caminando a Bogotá para unir sus voces a las protestas en contra de la desfinanciación de las universidades públicas. Dreams Resorts and Spas by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo. Presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, 12 del día, 4 minutos. Estamos listos para contarles lo que pasa a esta hora en Colombia y el mundo, y por supuesto en Colombia sigue el escándalo alrededor del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por el caso Odebrecht y por las denuncias póstumas de Jorge Enrique Pizano. En las últimas horas, la última noticia sobre el caso pues tiene que ver con un tarro de cianuro que reportó la Fiscalía había encontrado supuestamente en la casa del señor Pizano. Las investigaciones seguirán su curso. Hoy proponemos a todos nuestros oyentes y a todos aquellos que nos están siguiendo a esta hora en Facebook Live y en nuestra página en www.wradio.com.co que tratemos de entender el ajedrez de Odebrecht. Así hemos llamado este programa, el ajedrez de Odebrecht. El congresista que más ha estudiado el caso es sin lugar a dudas Jorge Enrique Robledo. Por esta razón hoy hemos invitado al senador para tratar de entender, a ver que la cámara se nos corrió, para tratar de entender, ay caramba, ayúdeme por favor Juanda, para tratar de entender en su totalidad este escándalo. ¿Quién es quién en medio del ajedrez? ¿Qué ficha en todo el ajedrez es Néstor Humberto Martínez? ¿Quiénes son el rey y la reina? ¿Quiénes son los peones? Quizás los que han ido a la cárcel, por ejemplo. Así que vamos a estar conversando con él. Antes hay noticia importante con Jairo Lozano. Pero permítame un segundo, Jairo, voy con Lucas al Congreso. Lucas. Vicky, la posibilidad de nombrar a un fiscal ad hoc para que adelante las investigaciones del escándalo de Odebrecht pues generó opiniones divididas en el Congreso de la República. El senador del partido Mira, Carlos Guevara, se mostró de acuerdo con esta posibilidad. Es una de las alternativas que hay y pensaría yo que puede ser una salida para darle más institucionalidad y tranquilidad a todos los involucrados en este proceso. De Cambio Radical, el representante César Lorduy. La ciudadanía, los medios, el sector empresarial vería con buenos ojos que toda la investigación alrededor de Odebrecht pudiera ser adelantada por personas que de alguna manera u otra, directa o indirecta, no hubieran estado vinculados con ninguna de las partes. Desde la Alianza Verde no vieron con buenos ojos esta propuesta. El representante de la Cámara, Inti Asprilla, aseguró que la medida no es suficiente y le pidió al fiscal que renuncie al cargo.
Lo que ha pasado es bastante grave, ya se ha demostrado que el señor actuó de mala fe, de manera solapada y que está además de una manera cínica tratando de ocultar lo que verdaderamente ocurrió con el caso de Brecht. Creo que debe renunciar y creo que debe nombrarse un fiscal nuevo completamente independiente que renuncie. Que espera un pronunciamiento de la Corte para elegir la terna para que se escoja a este fiscal ad hoc. Ya en segundos, numeral Robledo en la W, con el ajedrez de Odebrecht. 12 del día, 7 minutos en la W. Ya vamos con la primicia de Jairo Lozano, importante en este caso de Odebrecht, sobre los giros al exterior. Ya en segundos les tenemos detalles. Paula, ¿cómo va el tema de los estudiantes con la ministra? Vicky, pues me encuentro en Compensar de la avenida 68, en donde a esta hora se adelanta la mesa de negociación entre la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el Ministerio de Hacienda y los estudiantes. Pues Vicky, hasta el momento hay pocos avances, ya que el gobierno sigue insistiendo en que no hay recursos públicos adicionales para la educación. Incluso, Vicky, se presentaron varias contradicciones entre el mismo gobierno. 12 del día, 8 minutos. Vamos con el senador Jorge Robledo, el ajedrez de Odebrecht. Solo en segundos. Antes, Jairo Lozano tiene primicia y mucha atención porque se trata de una información importante en el caso Odebrecht. Jairo, estamos hablando del giro aparentemente hecho de los 2.5 millones de dólares hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se hizo y cuáles son las pistas que tiene la Fiscalía? Además de este giro, se habló en las grabaciones entre Pisano y Néstor Humberto Martínez en agosto del 2015. Pues Vicky, lo cierto es que tanto las autoridades de Colombia como las propias de Estados Unidos se han dado la tarea a revisar esta trazabilidad sobre un posible movimiento financiero, pero millonario. Estamos hablando de 2,7 millones de dólares. ¿De qué se trata? Habría sido un giro realizado desde una cuenta del Banco de Bogotá que estaba pues para el consorcio Ruta del Sol. Y este giro se habría hecho el 25 de junio del año 2015. Este dinero, según las informaciones que ya están siendo valoradas, habría ido a parar al Deutsche Bank of America como intermediario. Óigame bien, el Deutsche Bank of America como intermediario de estos 2.7 millones de dólares. 2.7. 2.7 millones de dólares. Y estaría en el BAC International Bank como depositario. Así sería el movimiento de este dinero. Dicen los expertos y quienes están analizando el caso es que allí se habría podido violar las normas de lavado y anticorrupción de la justicia de Estados Unidos y esto sería muy grave. Es por eso que tanto las autoridades de Estados Unidos como de Colombia están revisando exactamente y minuciosamente este traslado de fondos, como le digo, desde Colombia hacia los Estados Unidos. Dicen además los expertos es que las compañías de bolsa de valores en Nueva York tienen la obligación, cuando hacen un tipo de transacción de esta manera, de revisar precisamente estas normas de lavado y anticorrupción en Estados Unidos. Jairo, allí cobraría más forma la versión de que el señor Jorge Enrique Pisano en los últimos días había hecho contactos con el FBI, con las autoridades de Estados Unidos, para entregar toda esa información en ese país y para que lo protegieran. Claro, porque es que no olvide, Vicky, que en Estados Unidos se lleva un proceso muy grande por todas las irregularidades de Odebrecht en muchos países, entre ellos incluido Colombia. Vicky, y esto también coincide con lo que esta mañana anunciaba la Fiscalía en el sentido de que el señor Pisano habló de cerca de 22.000 millones de pesos en contratos irregulares, pero ya la suma está en 69.000 millones. ¿Quiénes del grupo Aval, entre ellos el señor Melo, sabían de esto? ¿O quiénes tienen que dar la cara a la justicia y responder si se hizo o no se hizo este millonario giro de 2,7 millones de dólares? ¿Quiénes participaron y quiénes tienen que responder? Exactamente. Son dos preguntas. Muy bien. Estados Unidos y Colombia en la mira de este caso. 12 del día, 11 minutos. Tratemos de poner la información en la página en www.wradio.com.co y a partir de este instante empezamos con nuestro ajedrez de Odebrecht. Y para eso hemos invitado al senador Jorge Robledo, quien es sin lugar a dudas el congresista que más ha estudiado este tema. Senador Robledo, una vez más, bienvenido a la W. Las coyunturas noticiosas nos obligan a estarlo molestando para que nos acompañe en la mesa.
Con muchísimo gusto, Vicky. Mil gracias por su invitación. Un saludo a todos sus oyentes. ¿Qué opina, para empezar, de esta noticia que nos acaba de revelar Jairo Lozano y que ya habíamos tenido noticia de esto de alguna manera en las grabaciones entre Pisano y Néstor Humberto Martínez? Sí, esto lo que está es dando detalle sobre una cosa que ayer señala María Jimena Duzán en su informe, que es muy bueno, y es que cuenta cómo en esos mismos días Pisano le pide al presidente de la concesionaria aclarar ese pago. O sea, lo nuevo que está saliendo de los 2.7 millones de dólares, lo nuevo que está saliendo ya es el nombre del banco, el Deutsche Bank, es el banco alemán, es lo que quiere decir eso. Y no me sorprende que ese tipo de cosas estén saliendo y estén sucediendo, porque una de las denuncias más graves que hace Pisano, Vicky, es que él dice que lo sabotearon. Tanto los de Odebrecht como los del Grupo Aval lo sabotearon para la aplicación de un instrumento de control financiero que se llama el SARLAF. Este es un instrumento, es como un programa de computador, digamos, diseñado para coger a lavadores de dinero y a terroristas. Es un instrumento en buena medida, digamos, de la banca internacional. Y a él lo sabotean para utilizar ese instrumento para impedir que la corrupción se diera como se está dando. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que en la medida en que se profundicen las cosas que Pisano les dijo y que nadie le ponía cuidado de los que le debían poner cuidado, pues lo que hay nuevo en este caso es que ya sabe el nombre del banco. Ahora, ¿y por qué otro banco se movió eso? Porque ese es el Deutsche Bank. Y en Colombia, ¿cuál fue el banco? Se espera que sea el Banco de Bogotá. Esas son las informaciones que gravísimo, esto es de una gravedad, una cuenta del Banco de Bogotá del consorcio Ruta del Sol. Bueno, gravísimo, porque es una cosa que también ya se sabe. Toda la plata de este negocio del consorcio de la Ruta del Sol, que es la sociedad entre Odebrecht y el Grupo Aval, se movía por el Banco de Bogotá, y la fiduciaria donde se depositaban los recursos era una fiduciaria de Corfi Colombiana. Sí, o sea, de los socios, que es Grupo Aval también. Luego, decir que los de Odebrecht, digamos, engañaron a todo el mundo, pues eso realmente no es creíble, y no lo cree la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y quiénes sabían del Grupo Aval? Es decir, o sea, usted que es economista, sabe de esto, para hacer una transacción de semejante monto, alguien tiene que saber y alguien tiene que autorizarlo, me imagino yo. Pareciera que hay como un acuerdo, o por lo menos es lo que se trasluce de los hechos, porque entonces Melo, que era nada menos que el presidente de Corfi Colombiana, o sea, de la cúpula del Grupo Aval. Esto es un sector importantísimo. Los brasileños dicen, usted se comprometió con nosotros a pagar la plata de este soborno, refiriéndose al primer soborno, o sea, que le dan dedo como cómplice de lo que estaba sucediendo. Esa es, digamos, la realidad que está señalada. Y entonces ahora la discusión, bueno, ¿y hasta dónde sabían o no sabían los del Grupo Aval? Cada vez más cosas dicen que otros también sabían, porque además, digamos, esto que es importante, no es posible mover sumas de esos tamaños sin que se reflejen en la contabilidad. Es que cuando usted se roba por ahí, yo no sé, un pan o una cosa, pues bueno, pero es que aquí estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos que tienen que quedar reflejadas en la contabilidad. Y una cosa que dice Melo siempre, yo todo lo consultaba hacia arriba, y hacia arriba es nada menos que primero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo. Pues mire, yo le propongo que empecemos con este ajedrez de Odebrecht y yo voy a tratar de ir condensando lo que usted va diciendo para que la gente vaya entendiendo un poquito mejor este mapa donde hay muchas fichas, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que hay unos reyes y unas reinas. Sí, ese es el punto. Aquí el punto. Y unos peones. Claro, y unos alfiles. Claro, entonces aquí sacrifican peones, caballos, torres, de todo, cuidando a la dama y al rey, como el ajedrez. Y a eso es a lo que se ha dedicado Néstor Humberto Martínez en todo este Entonces tiempo. Empecemos con el papel de Néstor Humberto Martínez en todo este ajedrez de Odebrecht. Estamos hablando del hoy fiscal general de la Nación. ¿Cómo empieza todo esto para Néstor Humberto Martínez, doctor Robledo, según sus investigaciones? Sí, bueno, primero digamos esto. Néstor Humberto Martínez es una persona supremamente rica y se enriquece en negocios con el Grupo Aval. Él es muy, muy cercano de Luis Carlos Sarmiento Angulo, inclusive socialmente muy, muy cercanos. Es lo primero que hay que señalar. Y él además aparece en este negocio como contratista de Navelena, que es Odebrecht en uno de los negocios, y como contratista de la Ruta del Sol, donde le pagan tanto el Grupo Aval como Odebrecht. O sea, él está, digamos,
untado en este negocio desde el principio. Primero, tiene una relación muy cercana con Sarmiento Angulo, pero además está en este negocio y está jugando un papel importante en este negocio. Y desde que llega a la fiscalía, y ese es el pleito que yo he tenido con él, Vicky, se dedica a ocultar las cosas. A engañar, a manipular, a torcer las cosas. Por ejemplo, el horror de Navelena intentó ocultarlo enterrándolo en una falsa investigación que hizo y en una decisión de absolver en 11 días. Eso es una cosa absolutamente inaceptable. Entonces él juega ese papel. Se saben ya más cosas. Y es que Pisano le contó de la corrupción en la Ruta del Sol. ¿Me puede dar una fecha? Perdóneme, y también para que Andrea nos ayude con el audio. Ay, espéreme que ¿no hay sonido? Ya, sí, perfecto. ya hay sonido. ¿Qué fecha empieza a tener contacto con esto Néstor Humberto Martínez? ¿Qué año? A ver, a él lo nombran fiscal en el 2016, ¿sí? Todas las cosas nos están diciendo que él se hace nombrar fiscal para proteger gente. O sea, este es un punto clave, yo lo mencioné desde el primer debate, pero cada vez más es muy probable, y eso sería, si hubiera la fiscalía en serio investigando, investigaría eso, pero lo cierto es que él había sido alto funcionario del gobierno de Santos, renuncia para un supernegocio que fue volverse socio de L.A. Piper en Colombia, la empresa de abogados más grande del mundo. Y cuando se sabe que viene el huracán de Odebrecht sobre Colombia, y él sabía que iba a afectarlo a él e iba a afectar a Luis Carlos Sarmiento y a todo el mundo, se le ocurre decir, ay, yo quiero ser fiscal. Las fechas aquí están, Vicky, todas señaladas. Entonces, de entrada, él llega a la fiscalía en una situación bastante extraña. Y lo primero que hace como fiscal de este caso es una patraña de encubrimiento a la corrupción de Navelena en el Banco Agrario. Entre otras cosas, había gente en el gobierno que no quería que él fuera fiscal. Acuérdense de María Lorena, que hasta se fue brava. ¿Quién hace que lo metan a la terna? Pues digamos que los rumores, esas son cosas que yo no sé. Se dice que el que, digamos, convence a Santos para que el fiscal, pues Martínez termine de fiscal, es Germán Vargas. Eso es lo que se dice. Yo realmente no tengo la certeza. Pero cualquiera que haya sido... Pues hay hasta un cuento que fue en un avión, que el vicepresidente, en ese momento Germán Vargas, convence a Juan Manuel Santos que tenía en la terna a otra persona y no a Néstor Humberto Martínez, y ahí es donde queda por fuera el entonces fiscal encargado Perdomo. Ahora, el interés de Martínez de ser, y de Santos y de todos ellos, de que Martínez fuera el fiscal, todas estas son cosas que habrá que, o sea, que si tuviéramos una buena fiscalía, ya sabríamos. Hoy son, digamos, hechos de análisis que están muy bien cubiertos. Y usted, por ejemplo, senador, ¿tuvo pruebas o evidencias de eso, de que el fiscal Martínez, o en ese entonces el abogado, quería llegar a hacer eso en la fiscalía? Porque ¿de dónde salen esas versiones? No, estamos hablando de las fechas y estamos hablando sobre todo de sus conductas. Yo no tengo la absoluta certeza sobre eso, pero son hipótesis que habría que estudiar, pero que él no es garantía de investigación. Para eso es muy importante tener la fecha de cuándo entra Odebrecht aquí con todo esto. Bueno, entonces, ¿esto cuándo empieza? No, este es un negocio, a ver, entonces es que de pronto hemos debido empezar por ahí. Aquí hay varias cosas que ya están sabidas, Vicky, porque además los de Odebrecht se lo confesaron a los gringos. Hay un primer soborno que se paga en el gobierno de Álvaro Uribe por el consorcio de la Ruta del Sol, la vía San Roque, bueno, hacia el norte. Y hay un segundo soborno, dicen los de Odebrecht y dicen los gringos, que se paga por otra vía, que es Ocaña Gamarra, que la metieron en ese mismo negocio. O sea, así empieza esta... serían los 11 millones de dólares. Así empieza esta historia. Ahora, Néstor Humberto Martínez está en el negocio de la Ruta del Sol. Él tiene 3 contratos con la Ruta del Sol. Desde antes de saberse eso. Estamos hablando. ¿O 2013 o no, estamos hablando, unos son del 2010, creo, 12, tal vez, no tengo aquí esta mano de papeles, pero digamos que esto está, digamos, él al principio lo negó, él intentó ocultar esto, pero eso ya es una certeza, ¿sí? Pero además, aquí hay otro negocio de Odebrecht en Colombia, que es el negocio de Navelena, que tuvo que ver con un crédito grande del Banco Agrario. Y es Odebrecht, y ahí hay un torcido también, nosotros lo denunciamos en detalle, juega don Luis Carlos Sarmiento Angulo porque juega Corfi Colombiana, y Néstor Humberto Martínez, su hijo específicamente, y una de sus firmas, digamos, le da una asesoría a Odebrecht y a Navelena. Yo aquí tengo la foto del recibido y todo, ¿sí? Entonces él, digamos, está untado de este negocio, primero por sus viejas relaciones con Luis Carlos Sarmiento, que son de toda una vida.
pero además ya por unas relaciones específicas en este Ahí en le hago un este paréntesis. segundo. En las últimas horas, el mismo fiscal general Néstor Humberto Martínez ha dicho que hay como un distanciamiento entre toda la gente del Grupo Aval, entre las cabezas del Grupo Aval y él como fiscal general por todo este escándalo. Sí, yo vi que él dice eso, no, o sea, aquí hay un hecho y es este. Ahí hubo como una especie de pacto de silencio entre Odebrecht y el Grupo Aval y seguramente Sarmiento también, porque Sarmiento es un hombre, perdón, Martínez, porque es un hombre del Grupo Aval. Ese pacto se ha ido resquebrajando, ¿sí? Se resquebraja, digamos, porque Pisano empieza a denunciar cosas y acuérdese que terminó haciéndose un contrato de silencio entre Odebrecht y el Grupo Aval en el que Néstor Humberto Martínez actúa. Sí, sí, pero eso ya es resquebrajándose el pacto. Pero además, la semana pasada Odebrecht saca una declaración diciendo, no digan los de Aval que no sabían de lo que estaba pasando porque sí sabían. Pues mire. O sea, eso ya empieza a resquebrajar y entonces cuando se resquebrajan este tipo de cosas, pues no es raro que empiecen a filtrarse verdades y a como si entre ellos mismos empezaran ya a aparecer responsabilidades. Claro, no pero fui yo, sino decir usted. una cosa. Exactamente. Odebrecht y lo del Grupo Aval. En todo caso, senador, esa versión del distanciamiento pues sí le sirve a Néstor Humberto Martínez porque entonces le quita peso a que se tiene que ir de la fiscalía o a que hay que nombrar un fiscal ad hoc, ¿sí? Porque si ya no es tan amigo. No, pero eso sí, o sea, digamos que pueden tener ahí alguna diferencia, pero están montados en el mismo barco y no hay duda, y aun cuando terminaran peleando, el pasado no hay cómo borrarlo, o sea, lo sucedido está sucedido, y es evidente que Martínez no es ninguna garantía para el conocimiento de la verdad. Pues mire, yo quiero acompañar algunos audios que nos contextualizan lo que ha dicho el senador Jorge Enrique Robledo, y es que empieza la relación del fiscal con el tema de Odebrecht a partir del contrato con Navelena. Pues vamos a escuchar un audio, unas declaraciones del ya fiscal, 5 de enero de 2017, Néstor Humberto Martínez. Esto sucedió pocos días después de que Estados Unidos alertara del escándalo de los sobornos, y ahí dijo apresuradamente que la adjudicación de Navelena no tenía ninguna sospecha. Esto fue lo que dijo. Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena. Hay algunos contratos que no implicarían luego de las revisiones valoraciones de criminalidad o de corrupción. Y esto es a lo que se refería el senador Robledo, que 3 semanas después el fiscal tuvo que cambiar de opinión, aceptando que sí hubo violaciones a las normas de contratación pública en esta adjudicación. La han llevado a la apertura de una nueva fase de investigación que tiene que ver con la adjudicación de este contrato del río Magdalena. Permítame, yo detalle una cosa que es importante en esto, porque alguien puede tomar una decisión después y tomar otra, eso no es imposible que suceda, pero ¿cuál es el detalle? Por la 21 de diciembre, claro, 21 de diciembre estalla en Estados Unidos el escándalo. 22 de diciembre, al otro día, al fiscal Martínez le abre investigación a Navelena, no a la Ruta del Sol, sino a Navelena. Sin declararse impedido. Pero sí, y sin nada, pues, y 11 días hábiles después, la declara inocente, como acabamos de oír. Esa es la primera cosa que a mí me pone a decir, pero bueno, ¿y esta cosa tan extraña qué es? ¿Cómo así? ¿Sí? O sea, si nosotros no hubiéramos estado, el país había enterrado la corrupción de Navelena, porque él la enterró ese día. Pero es tan de malas, Martínez, que nosotros con José Roberto Acosta veníamos detrás de esa plata del Banco Agrario a Navelena y a Odebrecht, porque lo que el fiscal Martínez ocultó o no supo es que para el 5 de enero ya ese crédito de los 120.000 millones de pesos estaba vencido. O sea, el fiscal Martínez empieza con una actitud de torcido, lo digo con toda claridad, porque a cuenta de qué había que absolverlos con una falsa investigación, porque una investigación de 11 días hábiles es una falsa investigación para un caso tan complicado. Y de ahí para allá, todas las historias que ustedes quieran de ocultamiento, de trampa, de fraude, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda que le dijo el entonces fiscal Martínez a usted, senador? Aquí le recuerdo. Realmente es una infamia, es una mentira más grande que una catedral, y en los estrados judiciales se va a conocer toda la verdad. ¿Qué pasó en los estrados judiciales? Pues me acusó de calumnia
y me llevó a la Corte Suprema de Justicia y ahí tuvo que tragarse la candela porque yo no me retracté y tan no me retracté que aquí estoy y a él le tocó retirar la demanda por calumnia porque las pruebas son las pruebas, aquí no hay nada que hacer y él le mintió a Colombia cuando intentó decir que él no tenía nada que ver con eso. Aquí tengo, repito, entre estos papeles el documento que le envía a su hijo en el nombre de la firma de la familia a Odebrecht con el matasellos de Odebrecht, o sea que, digamos, le tocó tragarse la candela y aquí seguimos en la discusión. Hay unas fechas que me parecen muy importantes. Ayer hacía un artículo El Espectador llamado La Ruta Odebrecht entre el fiscal Martínez y Pisano y tiene como una línea de tiempo, senador Robledo, de en qué momento es elegido fiscal general el doctor Néstor Humberto Martínez, en qué momento entra a ser parte de la terna y lo ocurrido anteriormente. Digamos, es que en agosto de 2015 fue que se produjeron estas grabaciones entre Pisano y Néstor Humberto Martínez, abogado. Es muy importante esa línea de tiempo. Sí, es muy importante y vamos a precisarla de esta manera, Vicky, perdón. El 25 de marzo, o sea, en junio 19 del 2015 meten a la cárcel a Odebrecht por pillo, en Brasil. A Marcelo. A Marcelo. Entonces, pero ya se le salió de control el asunto. El 25 de marzo del 2016, Marcelo Odebrecht decide colaborar con la justicia brasileña y con la gringa. Esto es una cosa importantísima. Estamos hablando del 25 de marzo del 16. Bueno, Néstor Humberto había sido alto funcionario del gobierno de Santos y se había retirado a sus negocios privados, ¿sí? Pero, curiosamente, en abril del 2016, ¿sí?, cuando está estallando esto y como cuando ya se sabía que el huracán venía sobre Colombia, era inevitable que venía sobre Colombia, nosotros podíamos no saberlo. Pero ellos sí sabían que venía porque ya la justicia norteamericana estaba en el asunto y ya Odebrecht había decidido cantar. En ese momento, en abril del 2016, curiosamente al doctor Martínez ya no quiere estar en los negocios con DLA Piper, sino que quiere ser otra vez servidor público, ¿sí?, y fiscal general de la nación. Perfecto, yo me imagino la alegría del doctor Sarmiento Angulo y de los de Odebrecht cuando su amigo, su compañero de negocio, decide ser fiscal en una fiscalía que inevitablemente iba a terminar en esto, porque ellos conocían lo que estaba pasando por dentro, por lo menos los de Odebrecht sabían y Luis Carlos Sarmiento tenía que saber que iban a mirar a Colombia en detenimiento, cosa que efectivamente sucedió unas semanas después. Pero un paréntesis ahí, con todo lo que estamos viendo, Odebrecht también le mintió a la justicia de Estados Unidos. Sí, es clarísimo. Porque, por ejemplo, en ese momento le estaba diciendo de 11.5 millones de dólares en sobornos a Colombia. Pero mire la cifra de esta mañana, ya se conocen 69 mil millones de pesos solo en contratos irregulares. Entonces ellos también le mintieron allá. Es que hay una cosa que es un detalle interesante en esto, que se está aclarando en la medida en que se van sabiendo las cosas, porque eso inicialmente no es tan fácil. La primera plata de Odebrecht para el primer soborno, que es al del viceministro del gobierno de Álvaro Uribe a Gabriel García, es una plata que dicen los especialistas tiene origen offshore, o sea, es plata extranjera que viene a Colombia a través de Panamá para pagarle a este pillo. Y este otro soborno, lo que todo dice es que está saliendo es de plata interna en Colombia. Así también de la vuelta por Estados Unidos, por lo que acabamos de ver la vuelta por el Deutsche Bank, ¿sí? Pero finalmente son dos cosas distintas. Y la forma que aquí hicieron, pues es una fórmula mucho más sofisticada, porque fue la fórmula de los contratos falsos. Al García del primer soborno, lo que hicieron fue consignarlo en el exterior. Esto aquí ya hicieron una cosa más sofisticada. ¿Cuál fue su desgracia? Que no contaron con Pisano. Sí, o sea que Pisano no les alcahueteó la cosa y entonces miren ya a dónde vamos. Pero es evidente que Odebrecht solo confesó a su pregunta lo que salió en Estados Unidos. O sea que Odebrecht no contó el resto de la historia. Y aquí están unas fechas, senador Robledo, en este ajedrez que son muy importantes ya vistas así. 19 de junio de 2015, captura de Marcelo Odebrecht, como usted lo decía. Agosto de 2015, Pisano y Martínez se producen las grabaciones. 7 de abril del 2016 ya viene el contrato de transacción de los más de 30.000 millones, ¿cierto?, entre los dos consorcios.
después de conocer las irregularidades. 4 de mayo del 2016, estamos hablando de un mes después, es ternado Néstor Humberto Martínez y en julio del 2016 es elegido fiscal general. Usted introdujo una que yo no mencioné, pero que se vuelve importantísimo, que es como la famosa reunión de Néstor Humberto con Pisano, la de las groserías y todo esto pues que conocemos tanto. Esa reunión empieza a aparecer cuando ya se sabe que Odebrecht perdió el control de las cosas, o sea, cuando ellos saben que viene el vendaval. Para haberlo ignorado. Claro, y lo primero que hacen, miren ustedes, es ponerse a montar el contrato de transacción, que es el contrato del ocultamiento. Hay una cosa que les cuento, ahí está confirmado, es mentira, esa es otra mentira de Martínez, que ese contrato de transacción, Vicky, fue por 30.000 millones, que se los dieron a Aval, apareciendo Odebrecht como el corrupto. No, el contrato son 30.000 millones para el consorcio de la Ruta del Sol y de eso no le toca a Aval sino el 33%, o sea, hasta en eso miente, pero es evidente que ya lo que empezaron fue a armar cómo iban a hacer el proceso de ocultamiento, porque recordemos que este acuerdo fue secreto. Este acuerdo hoy lo conocemos porque María Jimena Duzán lo encontró en alguna parte, pero eso es una pieza clave de la maniobra del ocultamiento y en eso está involucrado sin duda alguna Néstor Humberto Martínez. Ahora, siguiendo con toda esta ruta, como lo ha llamado también el diario El Espectador, hay algo importante y es que en agosto primero se posesiona Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, pero en diciembre ya estalla todo el escándalo en Colombia. ¿Se acuerda que estábamos como en las fiestas de Navidad cuando en diciembre del 2016 estalla el escándalo? Yo me imagino que ese día dijeron todos ellos, incluidos Santos, recordemos esto que es importante. A Santos le interesaba a Néstor Humberto porque le cubría la plata de Odebrecht a su campaña. Está probado que a las 2 campañas de Santos le entró plata de Odebrecht. Entonces yo imagino que apenas reventó la cosa en Estados Unidos, que ellos sabían que iban a reventar, me imagino que todos dijeron, no contaban con nuestra astucia. Pues no sabían que les íbamos a tener, ¿no? Que no sabían que les íbamos a tener fiscal que fuera capaz de protegernos en esta cosa. A propósito de la Pero fecha... no olvida a Roberto Prieto, que Roberto Prieto está en la cárcel como una ficha. Pero miren ustedes, hasta en esto... del movimiento de las campañas. Hasta en estos son astutos, no. Y está detenido. No, Roberto Prieto no está en la cárcel por esto. No, él está en contrato, está preso por otra cosa. Por otro contrato por un distinto, contrato en el que él tenía que ver. Nada que tenga que ver con las campañas son las políticas. maniobras con las que enredan a la gente. Por el tema de la campaña no está preso Roberto Prieto, pero adicionalmente tiene unas gabelas buenísimas porque hizo un acuerdo con la Fiscalía donde hay cárcel de 5 años y ya lleva casi un año, entonces estamos hablando de que en un año y medio estaría libre, ¿no? Y la impunidad, ojo con esto que es importante, la impunidad a las 2 campañas de Santos y a la de Oscar Iván Zuluaga hoy es del 100%. O sea, el país ya se olvidó de eso. Esa impunidad ya la lograron. Ya los absolvieron el Consejo Nacional Electoral a donde los mandó Martínez Neira, el fiscal. Y en la Fiscalía no se mueve nada en ese sentido. Mientras en el resto del mundo, ahí acaban de empapelar otro expresidente en Perú, mientras en el resto del mundo esto toca a la cúpula del poder en Colombia, entonces nos van a decir que aquí todo el problema es que un senador de un pueblo costeño es pues el máximo pez gordo de esta historia. Yo quiero que nos detengamos un momento en las grabaciones que hace el señor Jorge Pisano a Néstor Humberto Martínez en 2015, como para ponernos en sintonía. El señor Pisano empieza a detectar como controller en 2010 estas irregularidades, se demora 3 años buscando y buscando pruebas y en el 2013 enciende las primeras alarmas. Si mal yo no estoy en esas fechas, senador Robledo, e incluso en ese momento por las grabaciones queda en evidencia que él en el 2013 le dijo a Néstor Humberto Martínez lo que estaba ocurriendo, sino que ya desesperado, según su versión y de las grabaciones y la denuncia que ha hecho Noticias 1 y también El Espectador, pues lo que queda claro es que ya desesperado en 2015, viendo que nadie le para bolas, decide grabar a su amigo Néstor Humberto Martínez, a quien claramente no consideraba ya su amigo, pero además le debía tener mucho miedo. Sí, además esta es una cosa gravísima para Martínez y para el Grupo Aval y todo, es que queda oficializado que sabían. Definitivamente Pisano no solo era valiente, sino que tenía, digamos, sabía de estas cosas, porque él ¿qué es lo que logra? Hasta ese momento un poco esto eran como cuentos, ¿no? Pero entonces cuando él se reúne con Martínez, y Martínez es asesor de Luis Carlos Sarmiento, y Martínez dice, le voy a llevar sus papeles a Luis Carlos Sarmiento, lo que queda es procesalmente establecido que saben. ¿Qué saben? ¿Qué saben? O sea, que aquí ya no venga nadie a decir que no sabían,
Pues digamos, esta es prueba reina en este proceso. Y claro, se sabe que sabían también desde antes, pero eso es una cosa bien importante en el proceso. Y ojo, entonces sobre esto Néstor Humberto, que es astuto Martínez, no, que es que no se sabe si era coima o no era coima. No, esto no es de palabrejas. Esto aquí, la corrupción es la corrupción. Y ahí podía en ese momento haber no coima o sí coima o como se quiera llamar el delito, pero había una serie de delitos y cualquier delito tiene que ser perseguido. Y cuando Corficolombiana, el Grupo Aval, oculta esos delitos, no está cumpliendo con el mínimo deber de un banquero. ¿Cuál es el mínimo deber de un banquero? Con sus clientes. No es que ganen plata sus accionistas, es que se hagan las cosas bien hechas para que ganen plata. Por eso es que esto en Estados Unidos es de tanta gravedad. Porque hoy los accionistas del Grupo Aval están perdiendo sumas astronómicas de dinero porque quedó claro que en ese banco no les manejan su plata como debe ser, sino que la manejan como ya sabemos. Ahora, que se llame, repito, de una u otra manera los delitos cometidos, eso son vivezas de Martínez. A mí me asalta una duda ahí, senador, y la planteo aquí en la W. Y es que Néstor Humberto Martínez, cuando sale la primera denuncia de Noticias 1, dice que él no sabía que eran delitos, qué delitos se estaban cometiendo ni nada, que además Pisano, él se apoya mucho en esa parte de la grabación que ya la vamos a poner, en la cual él le contrapregunta, le dice a Pisano, diga cómo es cierto, sí o no, que aquí esto es coimas o que no sé qué, y el señor Pisano pues le contesta, no sé, no lo tengo claro. Él se apoya mucho en eso, pero viene el viernes la segunda grabación del Espectador, donde Néstor Humberto Martínez hace una lista de delitos que se estarían cometiendo y dice, ya en su defensa Néstor Humberto Martínez, que es que estaba leyendo un documento que él le había consultado al penalista donde le había dicho que estos eran los posibles delitos. Mi pregunta es, ¿queda exculpado de no haber denunciado a Néstor Humberto Martínez si ya un penalista le había dado su concepto y allí había delitos y él es un abogado brillante? Es que Néstor Humberto Martínez no es un abogado principiante ni un mal abogado, es brillante. Pero es exactamente eso, o sea, el hecho de que Martínez lea los delitos penales cometidos aportados por un penalista, pues no lo exime de ninguna responsabilidad, ¿sí? Porque si yo aquí leo es que alguien me dijo que los delitos son estos y estos y estos, bueno, esa es la realidad. Entonces él viene con la astucia de que no fue él el que dijo, sino un penalista brillante. Esas son las vivezas de Martínez. Pero mire este asunto, con el cuento de si era coima o no, con lo que han intentado desacreditar a Pisano. El primero en esa entrevista que habla de coimas es Martínez. Yo les voy a leer lo que dice Martínez. Esto es una coima, marica. Eso le queda muy feo a usted, señor. Pero es lo que dijo, ¿sí? Sí, ¿Cuánto vale eso? ¿Usted le entregó esa mierda a quién? Así hablaba Martínez. Entonces, que no nos diga que el primero que dijo que eso era una coima fue él. No fue ni siquiera Pisano. Y entonces ahora se la va a montar a Pisano, porque Pisano lo que estaba diciendo es, oiga, acaban de investigar, yo vengo con esta investigación hasta aquí y ayúdenme a definir qué es lo que está sucediendo. O sea, está actuando como una persona seria, porque Pisano pues tampoco se sentía Dios y a él le costaba mucho trabajo encontrar la verdad de lo que estaba pasando, porque todos los que lo rodeaban no le ayudaban, lo saboteaban. Entonces esto también condena a Néstor Humberto. Ahí queda una duda de si debió o no debió denunciar, senador. El fiscal hoy, Néstor Humberto Martínez, ha dicho, mire, los particulares no están en obligación de denunciar. ¿Debió hacerlo o no debió hacerlo? Esa es una pregunta que queda ahí en el ambiente. Sí, y si siendo fiscal general debió llegar y decir, mire, yo supe de esto, me declaro impedido, y además cuento lo que sé, yo no sé. Si esto no tuviera el resto de historias alrededor, eso se podría volver hasta un debate académico en una universidad. Pero es que esto está rodeado de todo lo demás. Es que esas son las vivezas de Martínez. O sea, Martínez coge un detalle y lo saca y quiere ponernos a discutir sobre el detalle. No, lo que estaba pasando ahí es que un funcionario de su empresa, de la de Martínez, que estaba contratado para vigilar, le está diciendo, aquí se están robando la plata. Ese es el caso. Y este personaje, en vez de generar lo que tenía que haber generado, se actúa como un cómplice y más grave aún, después se hace nombrar fiscal. Es que una persona medianamente decente, sabiendo que venía eso, no se mete de fiscal. ¿Usted realmente cree que Néstor Humberto Martínez fue tan maquiavélico para decir voy a ser fiscal para ayudarles a todos estos y tapar los delitos? Y quién sabe cuántos más, porque es que las historias de Martínez no terminan ahí. No tenemos tiempo de hablar de todas. Pero yo del fiscal Martínez, digamos, cualquier cosa
cosa se puede esperar de este personaje? Este personaje no tiene fronteras éticas ni morales. Yo he discutido con mucha gente en Colombia, ustedes lo saben, nunca había visto un tipo más atravesado y más manipulador que Martínez Senador, Neira. cada vez que se escucha una denuncia, estos días hemos visto mucho el debate en redes sociales. Usted es político, usted hace política, usted es senador de la República. Entonces dicen, es que están aprovechándose políticamente de estos hechos que además son dolorosos, que tienen 2 muertos a bordo, que hay una tragedia familiar. Lo que quieren es aprovecharse. Se lo pregunto con toda la franqueza. Todos estamos en política. Néstor Humberto es de Cambio Radical, se dice que aspira a la presidencia de la República. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo pone y quita presidentes. O sea, es muy burdo el ataque no, es que usted está en política. Todo el mundo está en política. ¿Sí? Y además a mí en el Congreso me pagan para hacer esto. Yo no estoy haciendo esto de sapo, Vicky. O sea, este es parte de mi deber constitucional y legal. Y entonces yo lo hago de la mejor manera como lo puedo hacer y creo que le presto un servicio al país. Y si esto conduce a que políticos corruptos se hundan, a que partidos que han alcahueteado estas corruptelas terminen afectados políticamente, pues me parece muy bien, porque ese es parte del juego de la política. Y quien tenga algo que decir contra mí, pues que lo saque. Y ya veremos qué explicaciones damos, pero que no nos intenten silenciar con el cuento de que es que estamos en política. O sea, cuando ellos hacen política es que son científicos de la jurisprudencia y la política. Y cuando entonces los demás hacemos política somos después como unos pelafustanes, sí, que estamos pues haciendo cosas indebidas. Entre otras cosas, porque usted como senador no puede pues tomar decisiones como la fiscalía o la autoridad competente. Claro, obvio. O sea, usted está dentro del marco de lo político. Dentro del marco de lo político y además con una debilidad extrema. En Colombia las únicas personas a las que yo puedo decirles qué hacen son unos cuantos funcionarios de la UTL, ni en la casa puede decir qué se hace. Y por el contrario, el fiscal Martínez maneja 30.000 empleados, un poder descomunal. O sea, a Martínez le tienen miedo en Colombia, miedo en el Congreso, porque saben de estas historias y saben que además está usando el cargo políticamente para abrirse un futuro en la política nacional. Retomemos algunas de las grabaciones, Andrea. Para resumir lo que ustedes han dicho, recordemos cómo Pisano le advierte a Néstor Humberto Martínez desde 2013 las irregularidades. Lo que te mostré yo en el 2013, de cómo, aquí te traje el consolidado que tengo a agosto 4 de todos los contratos, ¿sí? Y todas las observaciones que suman 24.000 millones de pesos. Y recordemos cómo también se las vuelve a hacer estas denuncias en 2015, según las grabaciones reveladas por Iván Serrano en Noticias 1. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? ¿Y usted le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? No sabemos si es que le están dando plata a los paramilitares. Sí, si hay corrupción, se la están robando ellos de putas ladrones. Venga, le digo todas las hipótesis que estamos trabajando. No sabemos si estos putas están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. Y el fiscal dijo en entrevista aquí en la W con Julio Sánchez que no denunció nada porque no sabía si eran delitos o no. Si él me hubiera dicho, son coimas, tenga la certeza que no solamente le llevo eso al doctor Sarmiento, sino que yo me encargo de que eso lo conozca la justicia como lo he hecho en tantas otras oportunidades. Pero la segunda grabación de Pisano conversando con Martínez Neira, revelada por El Espectador y por Noticias 1, da a entender que el propio Martínez hablaba de delitos. ¿Obvio qué? Jodido. Mire todos los delitos que se han cometido. Soborno, lavado de activos, falsedad en documentos privados, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto, agravado por la confianza. Y para redondear un poco la idea que decía el senador, que él no se declaró impedido cuando llegó a ser fiscal y cuando estaba haciendo la campaña para la fiscalía, recordemos este audio de junio de 2016. El aspirante a fiscal dijo que no tendría ningún impedimento. Esto lo dijo a la salida de la Corte Suprema de Justicia cuando se entrevistaba con los magistrados de la Corte y le pregunta un periodista de Noticias 1, Guillermo Gómez. ¿En qué caso se va a tener que declarar impedido usted si llega a ser fiscal general? No tengo ningún familiar que esté encausado por la Fiscalía General de la Nación y no conozco ningún cliente que tenga ningún encausamiento en la Fiscalía General de la Nación. Ahí está entonces el resumen de lo que hizo después ya como fiscal. Ya es tendencia en Twitter numeral Robledo en la W, tendencia número 3. Mire, como estamos hablando de un ajedrez y el tiempo es corto, senador Robledo,
me gustaría que usted me ayude con esto. ¿Quiénes son rey y reina en todo este ajedrez del escándalo de Odebrecht? Deme nombres. Pues yo diría que Luis Carlos Sarmiento Angulo, por supuesto, y todos sus allegados, pero además Santos y Oscar Iván Zuluaga. Ajá. Son ahí, y faltará ver qué más, pero ojo con esto que lo voy a mencionar. Señor. El doctor Duque, Iván Duque, está tocado de dos maneras distintas en este asunto. Pero él hace parte, acuérdate que estamos escogiendo las fichas. no, sí, ¿Hace pero parte del rey o la reina o qué? Pues sí, yo diría, o sea, estoy hablando de los grandes, los poderes Sí, más grandes. las tocados cabezas, con digamos. este asunto. Entonces me toca mencionar a Duque, porque es que Duque Entonces se meto fue, aquí al sí, presidente también. Duque, que siempre ha dicho que él no sabía No, que él está iba a tocado de Brasil. dos maneras. Él estuvo en Brasil y ahí en Brasil se cocinó una cosa muy grave. La Fiscalía tampoco ha investigado otra cosa. En una nueva declaración los brasileños dicen que el que trajo la plata a Colombia de ellos para la plata de Zuluaga, para la campaña de Zuluaga fue Daniel García Arizabaleta, que es un tipo que salió por corrupto del gobierno de Álvaro Uribe y que es de alto nivel en el Centro Democrático y que fue a ese viaje. Y que siguió en la campaña. Entonces, ahí de está Iván Duque. tocado. Y está tocado en una cosa que es enredada de explicar, pero que es muy complicada. Es una denuncia que él puso ante la Superintendencia de Industria que terminó generando una decisión que le podía salvar a Sarmiento y a Odebrecht 700.000 millones de pesos en esto. Y está tocado de otra manera el doctor Duque. Es que él también participó en la aprobación de la ley 1882 que pone al Estado colombiano a pagar la deuda de la corrupción que tiene la Ruta del Sol con los banqueros, quieren que la pague el Estado colombiano. ¿Quiénes son los alfiles? Pues es más. Bueno, no sé, por ejemplo, los congresistas que están involucrados. ¿Pero serán esos los alfiles o esos eran los peones porque terminaron presos? No, peones puede haber más abajo. Estos están como arribita, alfiles pueden ser ellos, congresistas. Bueno, los partidos políticos tradicionales, todos están defendiendo al fiscal, todos. Y si quieren nombres, doy nombres. A ver. Andrés Pastrana. César Gaviria, Álvaro Uribe, Germán Vargas. ¿Y por qué los menciono a ellos en este asunto? No porque estén necesariamente involucrados, sino es porque a Martínez lo sostienen ellos. O sea, si cualquiera de ellos pusiera ¿Usted dice en duda, Pastrana, Gaviria, Uribe, ¿quién más? Germán Vargas, que Y puede Vargas. estar más involucrado porque él fue el que repartió una plata Y recuerde usted que puede ser de, en que su puede ser momento, de estas cosas. en su momento Uribe y Pastrana se unieron para enviar una carta, ¿se acuerda? Al Consejo Nacional Electoral, en el que le hacían Enviaron unas una carta, preguntas. pero hoy están sosteniendo al fiscal. Yo quiero insistir en ya esta lo idea que entiendo. es bien importante, Vicky. ¿Por qué se sostiene el fiscal? Porque ninguno de estos personajes ha tenido el valor civil para decir, sabe que usted está haciéndole daño a Colombia. Eso solo que le dijera, lo tumba. Pero no lo O sea, hacen ¿le parece porque mal son la parte defensa de que la ha misma hecho cosa. el presidente Duque del señor fiscal? Terrible, me parece. ¿Cómo es que sale a decir, no, es que ella dio la cara? Claro, es la cara del descaro, del cinismo, de la desvergüenza. Esa es la cara que da Martínez y aquí se volvió normal. Entonces el pillo más pillo sale y da la cara y ya con eso queda absuelto. No, ¿Y no el es así. fiscal en Es qué más, ficha no está? ha ido al Senado a dar la cara. Yo he citado 2 debates al fiscal Martínez, lo he invitado, porque no lo puedo citar. ¿A este que está programando lo va a invitar? Claro, ya está invitado, pero no va, porque, No va. claro, allá dar la cara, como no viene a ciertos medios tampoco, porque dar la cara ahí le cuesta más trabajo. Dígame una cosa, ¿el fiscal es qué ficha de todos estos? Estos como que caballos, torres, peones, al final todos son los mismos. Sí, pueden estar ahí. ¿Dónde está el fiscal? Digamos que sí, puede ser como una suma de todo, es una especie ¿Un de observador de figura. será? No, ¿Un qué? observador, no, ¿Un no, árbitro? no, ¿Un qué? no, él es... Participante, es ficha. O sea, yo voy a decir esto, él no ha sido el abogado de Luis Carlos Sarmiento. Él es más bien como el consigliere y por eso se ha enriquecido lo que se ha enriquecido a su lado. Esta es la historia, ¿sí? Pero probablemente no estuviera al tanto de cada detalle de lo que estaba pasando, pero seguro que sí estaba en el diseño de la concesión y sobre todo en el diseño de la defensa, no tengamos duda de que ahí estaba. Mire, yo quiero aprovechar la oportunidad, Jairo, para que no dejemos por fuera algo que es muy importante y es el tema de la campaña política. Digamos que hasta aquí vamos con Néstor Humberto Martínez, se nos queda por fuera, por ejemplo, el caso de las ministras, ¿no? Gravísimo, que lo involucra a él de la misma manera, porque tan impedidas como estaban ellas, estaba él para haber aprobado el famoso COMPES. Porque a ellas las inhabilitaba el parentesco con uno de los beneficiados de la vía Ocaña Gamarra. Y ese mismo COMPES beneficiaba a Luis Carlos Sarmiento y resulta que Néstor Humberto había sido de la Junta del Tiempo, una cantidad de meses, digamos, que lo inhabilitaba para proceder. Y Martínez le oculta al Consejo de Ministros
Le oculta al Consejo de Ministros todo su involucramiento en este negocio. En eso engaña Martínez Neira a Santos y a todos ellos, bueno, a no ser de que todos supieran también hasta dónde estaba él metido, pero él le oculta eso al Consejo de Ministros para aprobar ese COMPES que es decisivo en el negocio de Ocaña Gamarra. Aprovechemos estos últimos minutos para hablar de la campaña política 2010-2014. Digamos que 2010 es muy claro, senador Robledo, que pues ya además confesado por Roberto Prieto, Jairo, que la campaña de Juan Manuel Santos sí tuvo una financiación de Odebrecht. ¿En qué la tuvo? En lo de las camisetas. Claro, y lo confesó Roberto. Y lo confesó Santos. Santos dijo, me acabo de enterar. Que fue, ¿saben qué? Esta es una paradoja. Fue lo mismo que dijo Sarmiento Angulo, Luis Carlos, cuando en una asamblea del Grupo Aval también dijo riéndose, me acabo de enterar. Pues... Bueno, estaba enterado porque el Consejo Nacional Electoral terminó diciendo que eso ya no era delito ni nada y por eso no se investigó. Pero no es que haya dicho que el hecho no hubiera ocurrido. 2 millones de afiches publicitarios. Exactamente, o que se hubiera cometido alguna yo repito, Santos irregular en la confesó, campaña. Y eran $400.000. Eso no lo $450.000 que se pagaron a la pareja de esposos, María Fernanda Valencia y Otto Rodríguez, en Panamá, porque supuestamente Roberto Prieto les dijo, oiga, hágase una empresa en Panamá. Y esto pasó a la basura. Entonces pasemos a la de 2014, que aquí ya estaban Juan Manuel Santos otra vez, que la pregunta, senador, es ¿cómo creer que en 2010 sí recibieron plata de Odebrecht y en cambio en 2014 no? Pero además Bula, que es un tipo bien importante en este proceso, porque él era Calanchín, Otto Bula, Calanchín en detalle de los de Odebrecht y de toda esta cosa, de todo este torcido, la Ruta del Sol, pues señaló que había entrado a plata la campaña de Santos, a través de $1 millón de dólares. Más que Prieto dice que él no acepta, pero entonces eso nadie lo investiga, porque parte del problema... ¿Por qué no investigan nada? Aquí sencillamente uno podría poner una gran X y decir, no pasó nada. Nada. Aquí no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada si pareciera tan evidente y que había tantas pruebas? No pasó nada por esto, porque el Consejo Electoral lo controlaban en ese momento entre santistas y uribistas. Y entonces cada una de esas dos partes estaba interesado que no se investigara a fondo ni a la campaña de Santos ni a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Eso es una cosa obvia. Y además el Consejo Nacional Electoral no es un cuerpo de investigación. Eso son como un club en buena medida de politiqueros que están ahí cuadrando cosas. Pero, por ejemplo, y la Fiscalía, que sí podía investigar, pues está en manos de Néstor Humberto Martínez, que no va a investigar nada. ¿Qué pasó con lo de Musa Besaile? Es congresista, detenido, y cuando se acerca a la Corte Suprema de Justicia, que es su juez natural, y le dice y entrega una primera versión sobre la ruta de la mermelada, donde entrega nombres, donde entrega despachos, donde entrega funcionarios, entrega nombres concretos y fechas y demás de personas y de algunas entidades que habrían recibido el dinero, lo que él llama la ruta de la mermelada. ¿Y qué pasa con esa colaboración? ¿Qué pasa con ese proceso? ¿Qué pasa con esa información? Todo eso está en manos del fiscal Martínez. No, esta está en la Corte Suprema, porque él la deja en manos de la Corte. Bueno, y la Corte también es la Corte. Es que esto aquí es muy complicado, porque es que los poderes que están involucrados son demasiado grandes. Y no se le olvide que el CTI es el cuerpo de investigación de la Corte Suprema de Justicia. Y el fiscal Martínez pues tiene un poder descomunal, y don Luis Carlos Sarmiento y Juan Manuel Santos y todos los que hemos Y el CTI también es el cuerpo de investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara, que es el único que puede investigar al fiscal. Entonces, para mí es notorio que aquí no quieren llegar hasta la dama o hasta el rey. Ese es el juego. Y ese es el papel que está cumpliendo este personaje ahí. Y lo viene cumpliendo, digamos que le ha ido bien. Porque entonces ahora nos van a meter el cuento de que 3 senadores de Colombia son los que definen estas cosas. Yo le hago una aclaración a los que nos están oyendo. Sí, los senadores tenemos una cierta importancia en el poder nacional y en la política, pero somos en el verdadero poder del país gente de tercera o de cuarta o de quinta categoría. A mí me escriben pensar acá que estas cosas las resuelve un senador, olvídense. A mí me escriben acá, no es por defender al fiscal, pero hasta el año pasado las irregularidades en las campañas no eran delito, eran faltas administrativas. Sí, aquí siempre tienen una teoría para todo. Pero aquí estamos hablando de otras cosas. O sea, aquí estamos hablando de cosas más gruesas y estamos hablando de conductas. Porque es que aquí el otro cuento que nos quieren meter en Colombia es que si no es delito, entonces está bien. Eso es una amoralidad. Y ojo con esto, en este momento, Banco Mundial, que yo un día se lo conté a usted aquí, OCDE,
Sí. y Transparencia Internacional ya no definen la corrupción como un asunto de violar la ley, sino como el abuso del poder para el beneficio privado, por acción o por omisión. Le llamo la atención a los colombianos. Si no entendemos estas cosas, pues entonces aquí cada manzanillo, cada abogado entonces nos monta un cuento y todo se puede hacer. Esta mañana el presidente habló del fiscal ad hoc, ¿no? Ya el presidente... Yo no sé si ya lo dije, pero yo estoy en contra de eso. ¿Usted está en contra de un fiscal ad hoc? Porque es que un fiscal ad hoc, ¿qué es? Para que lo entiendan, es que Néstor Humberto deja de actuar en este caso y pone a otro de fiscal, pero él sigue siendo el fiscal general. Entonces, bueno, primero digamos que Ramiro Bejarano vio la columna. Sí, yo la vi. Ramiro Bejarano decía que no era bueno que se fuera Néstor Humberto Martínez. Permítame, yo termino, Vicky, esto. El hecho de que se hable de fiscal ad hoc ya es una derrota bárbara del fiscal Martínez, porque es el reconocimiento a que lo que nosotros venimos diciendo tiene es verdad. Eso ya es muy grave para él. Pero yo me pregunto una cosa, ¿por qué sacarlo de ahí y dejar al resto de los colombianos en manos de este personaje? Y eso puede tener este truco. Eso puede tener este truco. Una cortina de humo. Mire, si el fiscal llega a en ese puesto a diciembre, se voló. Y lo del fiscal ad hoc puede tener ese propósito, que es generar un ruido jurídico para que se quede Senador, pues ya nos toca terminar. En este ajedrez de Odebrecht, pues por supuesto muchas empresas colombianas delinquieron del lado de Odebrecht y eso tendrá que terminarse de establecer. Para saber exactamente lo que necesitamos es saber la verdad, pero lamento decirle, senador, que como siempre... Se acabó el tiempo, pero una cuña. No, que como siempre no va a pasar nada. No, yo estoy convencido. Pero por lo menos que la gente sepa. Por eso nos pusimos en esta cuestión didáctica. Y una cuña, estemos pendientes porque yo espero que pronto, ojalá la semana entrante, hagamos en la plenaria del Senado este debate y que los que lo quieran seguir defendiendo, que vuelvan y salgan. Son los mismos que defendieron a Carrasquilla. Ya sabemos cómo es la cosa, entonces que vuelvan y den la cara. Y terminamos para ir con el doctor Peláez con esta grabación donde Néstor Humberto Martínez pues le dice claramente a Pisano que se quede callado, ¿no, Andrea? Agosto de 2015, las grabaciones de Noticias. Y que por favor no investigue solo. Que se quede callado, que tranquilo. Que calle. Puta, pon una denuncia en este momento. No. Es claro que es una coima ni la hijo de puta. No. Indago, me quedo quieto. Quieto. Porque yo lo estoy en estado de ansiedad. ¿Qué hago? No. Entonces, Sarmiento no manda a decir nada. Entonces estamos trabajando una vaina muy gruesa. El penalista, que no escribas, que no pidas vainas. En la W comenzó la Navidad.